Bendecido día, mis amados hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo abunde en sus corazones. Seguimos con esta importante serie de Conociendo a nuestro Dios. Como dije en la primera clase, es una serie que ha ministrado mi vida y espero que también lo haya hecho en la vida de cada uno de ustedes. Cada clase, hermanos, es solo una pequeña base para que cada uno de nosotros sigamos escudriñando en las Escrituras acerca de Dios y acerca de sus perfecciones. Porque si hay algo que Dios desea, mis hermanos, si hay algo en lo que Dios está interesado, es que lo conozcamos. ¿Saben por qué? Porque Dios desea y está muy interesado en el crecimiento de sus hijos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y la única manera que usted y yo podemos crecer a la imagen de su Hijo, a la imagen de Cristo, es conociendo a Dios. ¿Y saben cómo se logra eso? Conociendo a Dios a través de su palabra. Y eso es lo que hemos venido haciendo a lo largo de estos meses. Amén. En el día de hoy vamos a hablar sobre el atributo de la misericordia de Dios. Así es. Así que vamos a orar al Señor precisamente por su misericordia y vamos a orar por la oportunidad que nos brinda en el día de hoy. Vamos a orar al Señor. Padre todopoderoso, grande e infinito, tu gracia es inagotable, Dios, tus hechos son inescrutables, Padre, tus misericordias son para siempre, te alabamos y bendecimos tu nombre. Permite, Dios, de nuevo, que en este tiempo admiremos tu ser para quedar con un anhelo más profundo de conocerte. Oh Señor, guíanos, muévenos en tu verdad contenida en tu palabra y haznos descansar en ella. Por los méritos de nuestro Salvador Jesús, Padre, te lo pedimos. Amén. Al tratar de estudiar la misericordia de Dios, según se nos presenta en las Escrituras, necesitamos hacer una distinción triple sobre este atributo. Y lo que voy a hacer es mencionar estas tres distinciones y enfocar nuestro estudio solo en aquella misericordia de Dios que está reservada para sus hijos. En primer lugar, mis hermanos, hablando de la misericordia de Dios, hay una misericordia de Dios que es general. Esta se extiende no solo a todos los hombres creyentes y no creyentes, sino también se extiende a toda la creación. Por ejemplo, en el Salmo 145, versículo 9, nos dice: bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias son todas sus obras. También en Hechos, capítulo 17, versículo 25, nos dice: Él da a todos vida y respiración a todas las cosas. Es decir, nos dice que Dios tiene compasión de la creación en general, incluyendo a todo ser viviente. Y Él en su misericordia general suple las necesidades de cada ser viviente con la provisión apropiada. Esa es la misericordia general de Dios. Pero en segundo lugar, hay una misericordia especial. Y es la misericordia que Dios ejerce en los hijos de los hombres, ayudándoles y socorriéndoles a pesar de sus pecados. A estos también Dios da lo que necesitan. Esta es la misericordia de Dios en las vidas de aquellos que no le temen. Dice Mateo 5, versículo 45, en el contexto de mostrar bondad a nuestros enemigos, como Dios lo hace, dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Al igual que en Lucas capítulo 6, versículo 35 al 37, nos dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando ellos de nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo. ¿Por qué? Porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sé pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Esto nos dice, mis hermanos, que aunque sin duda Dios distingue de manera precisa su misericordia para con sus hijos,
como vamos a ver más adelante, vemos que Dios muestra mucha, pero mucha misericordia, mucha bondad hacia aquellos que no le temen y no glorifican su nombre, sustentándolo, dándole todo lo que ellos necesitan. Pero en tercer lugar, hermanos, hay una misericordia que es una misericordia llamada soberana. Y es una misericordia que está reservada para los herederos de la salvación. Y que le es comunicada por el camino del pacto, ¿a través de quién? A través de nuestro mediador, Cristo Jesús. Y es en esta misericordia que nos enfocaremos un poco más. Hermanos, una de las realidades más maravillosas y asombrosas de la vida cristiana es que en un mundo donde todo está en algún estado de descomposición, en un mundo de caos, en un mundo sin esperanza, las misericordias de Dios, o la misericordia soberana de Dios para con sus hijos, nunca decaen, nunca se agotan, nunca son inapropiadas, nunca se consumen. La misericordia soberana de Dios para con sus hijos nunca se debilitan, nunca se cansan, nunca dejan de saciar la necesidad, nunca decepciona, mis hermanos, nunca, pero nunca falla. ¿Por qué? Es la pregunta. Porque son nuevas cada mañana, ¿cierto? Eso es lo que dice la Biblia. Y esto es algo que hemos mencionado muchísimas veces. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y muchas veces las decimos sin entender el contexto de esas palabras. Cuando nosotros hablamos de la misericordia de Dios, o de la misericordia soberana de Dios, debemos pensar en dos cosas. En primer lugar, mis hermanos, debemos pensar en la misericordia de Dios, la misericordia soberana de Dios, mostrando compasión al amar, al perdonar y al salvar. Como dije en la clase pasada, Dios en su misericordia no nos da lo que merecemos. ¿Y qué merecemos? El castigo por nuestros pecados. Es así que las misericordias de Dios son literalmente nuevas cada mañana. Por eso, cuando Jeremías pronunció estas palabras de que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, el profeta pronunció estas palabras en Lamentaciones 3. Jerusalén estaba en medio de un caos. Había juicios sobre ella. Pero a pesar de los severos juicios de Dios, hermanos, Jeremías pudo ver la mano de la compasión de Dios. Y eso es lo que significa la misericordia de Dios en hebreo, que es la palabra rachán, y en griego la palabra elemon, compasión. Dios tuvo compasión. Jeremías nos dice que ellos habrían sido aniquilados completamente si no hubiera sido por la misericordia de Dios, por la compasión de Dios. Si ellos hubieran recibido lo que merecían, habrían sido totalmente destruidos, habrían desaparecido. Pero el profeta Jeremías nos dice que las misericordias de Dios nunca decayeron. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, dice Jeremías. Yo pregunto, hermanos, ¿eso no nos habla de nuestra propia condición? Que si nos hallamos sin la misericordia soberana de Dios reservada para aquellos que son sus hijos, todos igualmente pereceríamos. ¿Y qué nos dice esto, hermanos? Que Dios en su misericordia soberana considera al hombre como a uno que carga las consecuencias de su pecado, que se encuentra en una situación lastimosa y que está necesitado de la ayuda divina. Así es, mis hermanos. Por eso usted y yo no debemos ver la misericordia de Dios como un atributo, o mejor dicho, debemos ver la misericordia de Dios como un atributo donde Él se revela como compasivo, que se apiada de los que se hallan en miseria. Por supuesto, como dice la Biblia, Dios tiene misericordia de quien quiere. Él es soberano, tanto para mostrar misericordia como para endurecer el corazón de los hombres. Pero Dios siempre está dispuesto, hermanos, escucha esto, a socorrer a aquellos que están en agonía, en necesidad de salvación, y es debido a su misericordia.
y es debido a su compasión. Como hemos visto a lo largo de estas clases, cada atributo de Dios es eterno, ¿cierto? Es infinito. ¿Por qué? Porque Dios es eterno, Dios es infinito. Así que cuando hablamos de la misericordia de Dios, no hablamos de un estado temporal de humor de Dios. No. Si Él es eterno, este atributo también es eterno. Por eso nunca debemos temer, hermanos, que amanecemos un día sin las misericordias de Dios. Nunca. Ellas nunca dejan de existir, como dije. Ellas nunca se cansan. Ellas siempre han existido desde la eternidad. Nunca será mayor ya que es infinita y nunca será menor porque al ser infinita no sufre disminución. Ahora, hay una clara distinción que las misericordias que Dios otorga a los impíos, como la general y como la especial, son de naturaleza puramente temporal. Es decir, se limitan estrictamente a la vida presente. Pero aquella que es soberana para aquellos que le temen y son sus hijos, son para esta vida y para la eternidad. Hermanos, la misericordia de Dios es una fuente de gracia, de bondad, de compasión, de piedad, que nunca para de fluir en nuestras vidas. Nunca, hermanos. Es la mayor fuente de consuelo, la misericordia de Dios. David nos dice en el Salmo 57:10, porque grande es hasta los cielos tu misericordia, y hasta las nubes tu verdad. En el Salmo 86, versículo 5 nos dice, en una oración de David, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Moisés también nos dice en el contexto del pacto de Dios con su pueblo, en Éxodo 34, versículos 6 al 7, él dice, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en qué cosa, en misericordia y verdad. Versículo 7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Podemos decir entonces, hermanos, que las misericordias de Dios están muy relacionadas con su amor, mostrando bondad, mostrando piedad, mostrando compasión para aquellos que le aman. Dios salva, Dios perdona y denota su pronta inclinación a aliviar la miseria de las criaturas caídas. Esta es la misericordia soberana de Dios para con sus hijos. Amén. Pero mis hermanos, citando de nuevo Éxodo 34, al final del versículo 7, también nos dice algo muy importante a destacar aquí. Dice que de ningún modo Dios tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y noten esa expresión que dice, de ningún modo Dios tendrá por inocente al malvado. Y eso es lo segundo que debemos pensar con respecto a la misericordia soberana de Dios. Una que no debe considerarse como opuesta a su santidad y a su justicia. Así como Dios dice ser abundante en misericordia para aquellos que le aman, hermanos, Dios no va a dar por inocente al malvado o al culpable. Dios castiga la maldad. Dios castiga el pecado y la iniquidad si no hay arrepentimiento. Hermanos, Dios está airado sobre el pecado y sobre aquellos que lo cometen. Por eso aquellos que actúan en su soberbia y en su constante desafío a Dios, pensando y diciendo, no creo que Dios me vaya a mandar al infierno porque es demasiado misericordioso, no se dan cuenta que además de que Dios es soberano y tiene misericordia de a quien quiere, Él va a mandar a los reprobados al lago de fuego como un acto de misericordia. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el castigo de los impíos es un acto de justicia, escucha esto, que vindica el honor de Dios. Si nosotros estamos pensando, hermanos, que Dios nos va a mandar a las personas al infierno porque es demasiado misericordioso, nosotros debemos pensar, mis hermanos, que Dios lo va a hacer como un acto de justicia
que vindica el honor de su nombre. Por lo tanto, la misericordia de Dios nunca se muestra en perjuicio de su santidad y su justicia. Nunca se opone a su santidad y a su justicia. Nunca. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Nosotros debemos comprender, mis hermanos, que una de las cosas que nos hace recobrar un mayor peso acerca de nuestro pecado es pensar precisamente en la misericordia soberana de Dios. ¿Por qué? Porque un Dios infinitamente misericordioso, un Dios que se distingue por amor, por salvar, por perdonar. Hermanos, Dios manda individuos al infierno porque pecaron. Y eso nos habla, mis queridos hermanos, que el pecado es algo infinitamente desagradable para Dios. ¿Escuchaste eso? Así que la misericordia de Dios no debe considerarse como opuesta a su justicia. Como dije, no debe considerarse como aquello que se opone a su santidad y a su justicia, no. Debe considerarse como aquello que se ejercita en armonía con la más estricta justicia y santidad de Dios. Dios en su misericordia muestra compasión, al amar, al perdonar, al salvar, pero también en su misericordia no es opuesta a su santidad y a su justicia. Así que por donde lo miremos, la misericordia de Dios es muestra de su bondad, repito, es muestra de compasión, santidad y justicia. La misericordia de Dios es perfecta. Por eso quiero recordarte, hermanos, dos cosas después de conocer un poco sobre este atributo de Dios, este maravilloso atributo de Dios. Es recordarte tu llamado a alabar a Dios por sus misericordias. Y quiero llevarlos al Salmo 136. Y solo voy a leer el versículo 1. Él dice, alabad a Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Si ustedes siguen leyendo el Salmo, hay un estribillo en este Salmo, hay 26 veces que se repite, porque para siempre es su misericordia. Hermanos, esta es una invitación, es un llamado. Dios merece ser muy alabado por esta perfección de su divino carácter. El salmista nos exhorta a los santos, a aquellos que hemos sido apartados por Dios, a dar gracias a Dios por este adorable atributo. Y realmente esto es lo menos que se le puede pedir a los que se han beneficiado de tan grande atributo de Dios. Solo lee este salmo. Él describe quién es Dios y lo que ha hecho a favor de su pueblo. Así que cuando consideramos las características de esta excelencia divina, no podemos dejar de bendecir a Dios. Su misericordia es grande, hermanos. Su misericordia es mucha. Su misericordia es eterna, desde el siglo y hasta el siglo, sobre los que le temen. Su misericordia es infinita. Pero en segundo lugar, hermanos, después de conocer este atributo de Dios, quiero recordarte que los méritos de Cristo hicieron posible que Dios justamente concediera misericordia espirituales a sus escogidos, al haber sido satisfecha plenamente la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Sabías que la Biblia nos compara como vasos, cierto? Vasos de ira, vasos de misericordia. Y es maravilloso cómo después de estar en Cristo, aquellos que antes eran vasos de ira, son llamados vasos de misericordia. En Romanos 9, versículos 22 al 24, en el contexto de que Dios tiene misericordia soberana a quien Él quiere, nos dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, hermanos, los cuales nos encontrábamos tú y yo?
Versículo 23, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para la gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Amén. Vasos de ira, nos llamó en Cristo Jesús vasos de misericordia. Por otro lado, mis hermanos, la misericordia de Dios fue la que nos vivificó en Cristo, cuando estábamos muertos en nuestros pecados. En Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecados, ¿qué nos dice? Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Pero también nos dice la Biblia que la misericordia de Dios nos salvó. Dice Tito 2:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu, en el Espíritu Santo. Además, hermanos, su gran misericordia nos regeneró para tener una esperanza de una herencia eterna. Dice en 1 Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y por último, la misericordia nos conserva, sostiene y nos provee descanso en los momentos más difíciles. Dice el apóstol Pablo en sus aflicciones, en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Hermanos, Dios alienta a sus hijos a confiar en Él y a descansar en la provisión oportuna para que puedan resistir las pruebas. Y de esa misma manera, como nos dice más adelante, nosotros debemos mostrar esta misericordia y ese consuelo a los demás. Amén. Hermanos, qué maravilloso atributo de Dios. Qué maravillosa perfección de Dios. La misericordia de Dios demanda compasión, demanda perdón, demanda salvación, pero también demanda santidad y justicia. Y solo conocemos una parte, hermanos. Solo conocemos un poco. Pero ya esa parte, ya ese poco, excede toda nuestra alabanza hacia Dios. Amén. Que Dios nos ayude, mis queridos hermanos. Oremos y alabemos a Dios por sus grandes maravillas. Alabemos a Dios, porque para siempre son sus misericordias. Dios los bendiga.